oración sería. Si no tan amables de ponerse pasar a sus asientos para dar el orden de servicio. El orden de servicio va a ser de la siguiente manera. Un servidor estará dando la primera oración. Nuestro hermano Juan Reyes nos traerá los himnos en esta mañana y como de costumbre nuestro hermano Edwin Fons nos estará dando la clase. Así de esta manera, si no tan amables de ponerse de pie, por favor, para la primera oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. Antes que nada inclinamos nuestro rostro, Padre, pidiéndole que usted pase por alto nuestras imperfecciones, Señor, para que esta oración sea escuchada, Padre. Padre, de esta manera le estamos pidiendo en esta mañana, Señor, que nos ayude en esta mañana a despejar nuestra mente para el estudio que nuestro hermano tiene preparado en esta mañana, Señor. Denos un corazón, Señor, noble, Señor, para que captemos el mensaje que nuestro hermano va a exponer este estudio, que nosotros lo captemos y lo pongamos en práctica en nuestra vida cotidiana. Pidiendo también por nuestro hermano Juan, que va a traer esos signos, Señor, que lleguen a su trono de gloria, Padre, como un olor fragante, Padre, porque usted se lo merece, Señor. También pedimos por aquellos hermanos que vienen en camino, que los haga llegar con bien, Señor, para que juntamente se gocen con nosotros en esta mañana, escuchando su santa y bendita palabra, Padre. Así de esta manera, Padre, le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? No los oigo, yo creo que vienen un poco dormidos. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Qué bueno. Es un gusto volvernos a ver. Gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, nos vamos a reunir para alabarle y glorificarle. Hermana Katy, me da gusto volverla a ver. Bien. Qué bueno que están todos aquí reunidos para glorificar a nuestro Padre Celestial. Vamos a empezar en canto número 2. Canta, oh buen cristiano. Himno número 2. Canta, oh buen cristiano. Si estamos listos, cantemos. Canta, buen cristiano, dulce será cantar, haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y el luz, el mal así resiste, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de textos y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que el diablo invita cuando medroso estás. Dios quitará tus fuerzas si cantando vas. Amén. Número 118, valor y fe. Himno número 118. Valor y fe. Número 118. Si en tu senda las nubes al golparse ven, no vaciles por ello ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha.
soy patrona en la lucha, y hay valor y fe. Ponen alto los ojos sin dudar jamás que la líder del mundo vencedor saldrá, que se hay flores y encanto tras su invierno cruel, trae encanto la vida si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe. Amén. Pasen los jóvenes, pasen los niños a sus clases, pasen los maestros también, mientras que le dejamos el lugar a nuestro hermano indicado. ¿Cómo le hicieron, brother? Y sister. Qué bien. Yo te ven que este día vienen todos preparados con el rico hermano. No dijo cuál era. Todos. No dijo cuál era. Es que no, entonces no vieron el programa del miércoles. Porque el miércoles di. Dos veces los di, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Y es un versículo que a todos los deben de saber de memoria. Todos. ¿Verdad? Están firmes en la fe. Portado varonilmente y esforzados. Ahí está. Empezamos aquí con quién, con la hermana Leti. Velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Primera de Corintios 16:3. Hermano Mike. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. 1 Corintios 16:3. Acá Álvaro se lo va a dar en memoria. No lo vean, brother. Es fácil, brother. Hermano, es que no me lo había dicho. ¿Verdad? Estar firmes en la fe, portados ¿Cómo debe varonilmente portar? y esforzados. Eso debe saber usted de varón, brother. Siempre debe de verdad. Estar firme en la fe. ¿Y portarse qué? Varonilmente. ¿Y? Fácil, Esforzarse, está fácil. fácil. ¿Alguien más? Para la hermana Katia y... Amén, vamos a lo que acaba de llegar. A ver, hermano. Velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. A ver. Tuvo 4 meses, está bien. Pero, Tiene 4 meses para aprender. ¿alguien más? ¿No? ¿Verdad? Están firmes en la fe. Estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Más fatal. ¿Alguien más? ¿Mano? ¿Verdad? Están firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Por la cuarta vez, ¿no? Velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Hasta el músculo va a decir, mira, el músculo va a decir. ¿Cuál es el número? Portados en la fe, ¿verdad? Tenemos que estar firmes, ¿verdad? En la fe para seguir creciendo en las cosas de Dios. Hermano Cavazos. Gracias a los números. ¿Alguien más? Hermano Cavazos tiene ganas de decirlo. A ver. ¿Verdad? Están firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. 1 Corintios 16:3. Velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. 1 Corintios 16. Bueno, sí. ¿Verdad? Estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Bueno. Velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Okay. Velado, estar firmes en la fe, portado varonilmente, esforzado y que todo lo que puede ser hecho por amor. Sí. Hasta la hermana Rosy lo va a decir. A ver. Velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Ahí está, ahí está. Híjole. Todo. Híjole, Álvaro. Un día, brother, antes de que me muera, ¿ok?
para eso, todavía faltan unos añitos. Por eso digo, todavía nos falta. A ver, todavía falta. Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por Facebook Live. Yo sé bien que en esta mañana se encuentran varias personas sintonizándose por medio de Facebook Live. He recibido llamadas de Tyler, Texas, que en esta mañana iban a estar varios de ustedes sintonizándose a este programa. Bienvenidos. Y también de diferentes lugares, de Corpus Christi, de San Antonio y de Houston. Sean bienvenidos a nuestro programa aquí en Edinburgh, Texas, Iglesia de Cristo. Cuando anden por acá, por el Valle de Texas, no tengan miedo, aquí en el Condado de Hidalgo todo está bien. Vengan a visitarnos para que estén aquí presentes. Y acuérdense que se aprendan el versículo en memoria también ustedes. Pero bienvenidos hermanos y hermanas que están con nosotros por medio de Facebook Live. Ustedes quienes están aquí con nosotros también bienvenidos por su presencia y vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Estamos contentos y alegres hoy en esta mañana, ¿verdad? Primeramente porque el Señor nos ha dado vida y salud. Segundo, porque tenemos mucho que gozarnos en este día del Señor. Recuerden que es el día de Él y vamos a empezar por medio de la clase bíblica y luego la adoración y luego pasar tiempo con nuestra familia, gozándonos con ellos y también teniendo un devocional hoy por la tarde. Recuerden que los miércoles estamos teniendo servicios, hermanos. Estamos en Facebook Live. Por favor, sintonícense hasta que los ancianos ya nos den lugar para venir a reunirnos aquí los miércoles. Entonces vamos a estar aquí con ustedes. Pero mientras, estamos por Facebook Live. Y es interesante, yo nunca había entendido esto de la tecnología, ¿verdad? Pero el hermano David Panega está en su casita aquí en Edinburgh. Yo estoy en Corpus. Y estamos estudiando la Biblia. Él está manipulando la técnica ahí, ¿verdad? No sé cómo le hace, pero es bueno para eso. Y gracias a nuestro hermano David por todo el trabajo que él hace. Y tenemos la oportunidad de estudiar la palabra del Señor. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio con ahora vamos a entrar a la segunda carta a los Tesalonicenses. ¿Ok? Ya estamos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Al meditar y leer yo estos 12 versículos, vi que el apóstol Pablo aquí está escribiendo concerniente a lo siguiente. Dice, mientras que nosotros esperemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos demos por vencer. Y claro que le está hablando al cristiano, ¿verdad? Nosotros los cristianos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, ¿somos qué? Más que vencedores. Nosotros somos más que vencedores. Recuerde que nosotros sirvemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que la palabra del Señor dice en Lucas capítulo 1, lo que es imposible para el hombre es que posible para Dios. A este Dios sirvemos nosotros. Y el apóstol Pablo aquí le está recordando a los hermanos en Tesalónica concerniente a que ellos no se den por vencidos. Y aquí es en donde viene a tener el texto de memoria relación con nuestro estudio. Recuerde que el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice que debemos de siempre velar, estar siempre firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Esta debe de ser nuestra actitud como cristianos. Siempre estar velando, nunca darnos por vencidos, siempre estar velando y siempre mantenernos firmes en la fe y portarnos como Dios quiere que nos vengamos a comportar en este mundo lleno de tinieblas, en este mundo en donde el apóstol Pablo escribe que existe mucha perversidad, existe mucha maldad, existe tinieblas. En Filipenses capítulo 2 y versículo 15 lo describe el apóstol Pablo. Bueno, describe nuestra sociedad. Y Lucas en Hechos capítulo 2 versículo 40 dice, ser pues ¿qué? Salvos de esta perversa generación. Solo que vivimos en un mundo que está dirigido por el maligno, dice 1 Juan 5:19.
y ya entonces sabemos bien que este mundo, ¿verdad?, está influenciado por Satanás, y los hijos de desobediencia son los que están bajo el poder del maligno. Es lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 3. Entonces, en este capítulo miramos primeramente lo siguiente, que nosotros como cristianos no debemos de darnos por vencidos. ¿Por qué? Versículo 5 nos dice, porque somos más que vencedores. Somos más que vencedores. No nos debemos de dar por vencidos porque somos más que vencedores. Y la razón en por qué somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo, primer punto, no debemos darnos por vencidos. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. Y la razón en por qué, dice el apóstol Pablo, que somos más que vencedores, es porque siempre estamos creciendo en nuestra fe. Es lo que dice ahí en los versículos, ¿cuáles son los versículos del 1 al 5? ¿Okay? De la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1. Porque siempre el cristiano debe estar creciendo en la fe. Nosotros debemos de entender que la palabra fe que el apóstol Pablo usa aquí, la palabra griega, pisteo, es la palabra que se refiere a persuasión y convicción. Es decir, que usted y yo debemos de estar bien persuadidos y bien convencidos en dónde hemos entrado. ¿Quién es nuestro jefe? ¿Quién es el que nos está guiando? No se ve muy bien, ¿verdad? Yo pensé que era yo que estaba viejito, pero siempre debemos estar creciendo en la fe. Y la pregunta que quiero hacer esta mañana es, ¿cómo crecemos en la fe? Bueno, primeramente, ¿qué es fe? Es la persuasión, ¿verdad? Y la convicción. Y esto viene únicamente por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Recuerden que Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice que Dios es el que produce en nosotros el ¿qué? El querer como el hacer. Y la pregunta es, ¿cómo lo produce Dios en nosotros? Es por medio de su palabra. Porque su palabra, según Hebreos capítulo 4 versículo 12, es viva y eficaz. No está muerta, sino que está viva. Y esa palabra que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, a nuestra facultad de razonamiento, hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, esa palabra de Dios es la cual nos viene a hacer crecer en nuestra persuasión y convicción. Es decir, que nadie me va a decir nada contrario a lo que dice la palabra del Señor. Porque la persona que duda y la persona que fácilmente le es convencida, hermanos, hermanas, el cristiano que duda y el cristiano que fácilmente viene a ser convencido y persuadido a la ideología contraria a lo que la palabra del Señor enseña, es aquel el cual no está firme en la fe. No está firme en la fe. Como decimos en inglés, está wichi-wachi. No tiene ninguna convicción en sí mismo concerniente a lo que la palabra del Señor enseña. Y recuerde que Dios no es un Dios de mentiras. Dice Tito capítulo 1 versículo 3, Dios no es un Dios de mentiras. Lo que Dios dice es la verdad. Lo que Dios te comunica por medio de su libro sagrado es la verdad. Y como dice el apóstol Pablo, en contra de la verdad, ¿qué? Nada se puede hacer. 2 Corintios capítulo 13 versículo 8. Entonces la palabra del Señor es la cual nos viene a ayudar para que usted y yo podamos crecer en la fe. Es por esto que es muy importante el estudio bíblico. Es por eso que es importante que nosotros como padres, como personas que tenemos familia, siempre dediquemos tiempo, no solamente al estudio propio, sino que también para que podamos enseñar o estudiar como familia, para que podamos crecer. Y este concepto es un concepto que Dios nos da desde la antigüedad, ¿verdad?
dice que debemos de juntarnos como familia y estudiar la palabra del Señor. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7 habla de eso. E incluso hay un proverbio que dice, enseña al niño, ¿verdad?, cuando él es niño y jamás se apartará. O sea que la enseñanza tiene que empezar desde temprano. Y si usted lee la historia de María y Elizabeth, ¿desde cuándo empezaron ellas a enseñar a su criatura? Dice de que tenían 6 meses, ¿verdad? Desde 6 meses en su vientre comenzaron a enseñar a su criatura. Ahí están en los libros sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, y también en Juan. E incluso, ¿verdad?, que cuando se acercaron uno al otro, ¿verdad?, hubo júbilo en el vientre de las madres porque se vinieron a juntar las criaturas, fíjense. Solo que debemos de empezar temprano. Pero vuelvo a repetir, no nos debemos de dar por vencidos porque somos más que vencedores, y llegamos a este punto de ser más que vencedores porque crecemos en la fe. La fe tiene un principio. Dice la palabra del Señor, Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Ahí tiene su principio. Cuando usted comienza a escuchar la palabra de Dios, ahí comienza la fe a incrementarse, a crecer. Pero tienen que ser cosas añadidas a esa fe. Recuerdo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. A vuestra fe, dice, con toda diligencia, añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A vuestra virtud, conocimiento. Y hay una lista. Y todo esto, hermanos, no cree que va a venir de la noche al día. Para añadir virtud, la palabra virtud, la palabra griega, arete, según los lexicógrafos, dicen ellos que esta palabra quiere decir un cambio interior, moralmente de la persona. Eso quiere decir que tiene que haber una transformación interiormente en nosotros. Nuestra manera de pensar antes en el mundo ya no debe de existir. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Nuestra manera de hablar debe de cambiar. Y en ocasiones eso no es fácil. Nuestra actitud, nuestra manera de ser debe de cambiar totalmente. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que todo vuestro entendimiento debe de ser, ¿qué? Transformado a la voluntad de Dios. Solo que cada paso no es un paso que se hace de la noche al día, se lleva tiempo. Porque hay cristianos que aún todavía no le han añadido virtud a su fe. En el tiempo antiguo había cristianos que no le habían añadido virtud a su fe. Estos son los que estaban causando problemas en la iglesia en Corinto. ¿Recuerdan 1 Corintios capítulo 3? Dice, a ustedes no les puedo hablar como ¿qué? Como espirituales. Porque entre vosotros hay ¿qué? Niños. Y hay ¿qué? Carnales. Los niños y los carnales aún todavía no le habían añadido virtud a su fe. Todavía no había existido una transformación completa en ellos. Y por eso digo que hoy en día también ocurre lo mismo en algunos cristianos. Solo que tenemos que tener cuidado. Que tenemos que hacer. Pero también dice el apóstol Pablo que debemos de ¿qué? Abundar en el amor. Dice uno para con el otro. Ah, cómo es necesario el amor, ¿verdad? ¿Qué es el amor? ¿Será el amor una emoción? ¿Es el amor una emoción? Si el amor es una emoción, entonces quiere decir que está junto con los demás, ¿verdad? Con el enojo, con todo lo demás. El amor es una decisión que yo como cristiano tengo que proponer hacer en mi vida, cueste lo que cueste. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? En otras palabras, yo decido en amar a quién, a mi enemigo. Aunque mi enemigo me trate como me trate, me escupa en la cara, me haga lo que me haga, aún que me quite la vida, yo tengo que amar a esa persona. Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Él decidió demostrar su amor en esa ocasión, ¿verdad? A toda la persona que estaba gritándole, crucifícale, crucifícale, ponlo a muerte. Es una decisión que nosotros hacemos. Entonces debemos de abundar en el amor uno para con nosotros. No importa lo que nos hagan, no importa qué es lo que recibimos a consecuencia de ello, yo como quiera voy a seguir amando a mi hermano o a mi hermana que me trata mal, que no debe de tratarme mal, no debe de tratarme de esa manera, pero lo voy a amar. Aún a la persona del mundo que me trate mal, lo voy a tratar con amor. No, Sí, hermano. ahí en Juan 3:16, ¿verdad? Dios mostró el amor al mundo, hablando a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Hijo unigénito para todo aquel que en él se pierda. Ahí está el amor. Y ahí está la demostración divina del amor de Dios. Porque ¿qué negocio tenía Dios hacia el ser humano que estaba en pecado? Yo me acuerdo que andábamos haciendo hora evangelística en San Ángel Ortega, quizás ya lo había dicho aquí. Y miré, ¿verdad? Andábamos yo y mi señora sonando puerta por puerta, y miré que un señor, ¿verdad? En aquel lado de la calle, nomás iba así, estaba en su diálogo, en su ser que no estaba haciendo así. Y mi esposa, ponte atrás de mí. Y llegamos ahí a hablar con él y luego saca el dinero, un rollón de dinero. Este es mi amor, este es mi amor. No hay Dios. ¿Quieres que te lo pruebe? Y comenzamos a decir a Dios, dijo, honra a Dios. Dije, Señor, que tenga buen día. Y me fui de ahí. Ya no he oído ese Señor, ni lo conocía, ni lo conozco, pero así se comportó delante de nosotros. ¿Amará Dios a esa persona? Sí. Por esa persona envió Dios a su Hijo para que muriera en la cruz por él. Ahora, de que él acepte ese amor, ya es cosa de él. Pero Dios mandó su Hijo Jesucristo para todo el mundo. Aún el ateo que niega que no hay Dios, como dice Salmos 14, versículo 1. Que niega en su corazón que no existe Dios, aún para esa persona Dios envió a su Hijo. Solo que el amor es una decisión que se hace. La hizo Dios, la tenemos que hacer nosotros hacia las personas que vamos a demostrar nuestro amor. Yo quería decir que el amor es lo que nos ayuda a cumplir también con el primer punto, porque el amor nos ayuda a tener paciencia para soportar, como dice el versículo 4, las pruebas y las tribulaciones, y eso es lo que va a hacer nuestra fe crecer. Y el amor nos ayuda a que soportemos todas las cosas con paciencia. Correcto. Porque eso es lo que nos va a ayudar a crecer en la fe. Así es. ¿Sí, hermano Juan? Sí, hermano, ese grande, infinito amor nos dio a demostrar a nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario, que dio a su Hijo su vida por nosotros, dio un amor inmenso, sin recibir nada a cambio. Así es. Lamentablemente hoy en todo el mundo es, ¿qué me das para yo poderte querer? Así es. Siempre hay una conveniencia. Así es. En este caso nuestro Señor Jesucristo nos demostró ese amor infinito, se llama un amor ágape. Yo te amo a pesar de todo, sin esperar nada a cambio. Es lo que debemos de hacer nosotros. Y en ocasiones así es, hay un motivo escondido. Sí, exactamente. Y cuando ese motivo no se alcanza, ¿verdad? ¿Entra qué? El enojo. Solo que sí lo vemos. Otra cosa que estaba diciendo, ya el tiempo se me pasa, ¿no? El tiempo se me pasa. Quisiera que me dieran 2 horas para una clase bíblica. Pero se me pasa. Es la palabra paciencia. Es con ahí y la paciencia. Bueno, si no está bien, ahí la corrijo. Siempre me equivoco con la I y la I. Pero es la palabra paciencia. Nosotros nosotros no debemos de darnos por vencidos, porque somos más que vencedores, porque
porque estamos creciendo en la fe, porque existe abundancia de amor en nuestra vida, o debe de existir, y porque somos personas pacientes, o debemos de ser personas pacientes, para la paciencia. Esta palabra es una palabra interesante. Según los lexicógrafos aquí dicen que esta palabra quiere decir una resistencia, una tolerancia. Mire, y una resistencia, tolerancia ante las persecuciones y las tribulaciones. Mira, aquí está el cristiano, ¿verdad? Ok, este cristiano debe ser paciente. Ok, aquí pues están las tribulaciones, ok, los sufrimientos. Es el ambiente, ¿verdad? Esto que produce en el cristiano, viene a levantar sus ¿qué? Sus deseos, ¿verdad? La Biblia le llama concupiscencias. La palabra es concupiscencias. Y hay concupiscencias malas y hay concupiscencias buenas. Hay buenos deseos y malos deseos en uno. Entonces, cuando esto viene a nuestra vida, dice que debe de haber tolerancia, resistencia. Tolerancia, resistencia, la palabra es sucumbre, ¿verdad? Sucumbre. ¿Ok? Porque vamos a suponer que alguien venga, ¿verdad? Se le ponga en mero frente. Y nomás lo esté mirando y de repente, ¡paz! Una cachetada. ¿Qué va a hacer usted? Y no empiece que no va a hacer nada, porque eso es mentira, yo sé bien que es mentira. Ahora, si está bien dominado con la palabra del Señor, entonces se la cree. Pero nos viene a levantar nuestros deseos. Y especialmente, ¿verdad? Cuando vamos a suponer que esté en silla de su esposa y que alguien venga y le dé una buena sentada. Viene la humillación, viene, bueno, se levanta, usted bien sabe, ¿no? Usted es mexicano, usted es compañero. Viene la ira. ¿Para qué lo tengo que pintar, verdad? ¿Usted entiende? Entonces, mire lo que tenemos que hacer. Esto es la palabra paciencia. Tolerar, resistir, sucumbre, o sea, guardarnos de no hacer nada en contra la persona que haya hecho esto. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo que es 14 por ahí? Dice Dios, no tomes venganza. ¿La venganza qué? Es mía. La venganza es mía. Tú sufres la humillación, tú sufres por lo que estás pasando, yo te voy a cuidar, no te preocupes. Yo te voy a cuidar y yo voy a estar contigo, pero tú solamente seas tolerante, resistente. Y esto fue lo que demostró Jesucristo, ¿verdad? Allá en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante, dice que debemos de seguir las pisadas de quién? De Jesucristo. Y debajito de eso, noten lo que Jesucristo sufrió. Y te da a entender, ¿verdad?, que Jesucristo pasó por lo peor de peor y aún así fue paciente. No tomando venganza en sí mismo, sino dejando la venganza a quién, a su Padre. Romanos 14, 19. Romanos 12, 19. 2:19. Dejando la venganza a su Padre, ¿verdad? Y así es. Pero nosotros en otros días, hermano, no todo, ¿verdad? Hablo generalmente. Muchas veces lo queremos aguantar, queremos golpes. Queremos golpes y queremos nosotros justificarnos. Pero Pablo dice, no debemos de darnos por vencidos, aun cuando vienen los problemas en nuestra vida. Debemos de crecer en la fe, debemos de abundar en el amor, pero debemos ser pacientes, aun cuando vienen los problemas. Déjaselos a Dios, encomiéndaselos a Dios. Que no
que me humilló. ¿Qué tiene que te haya humillado? No, que enfrente de mi esposa y mis hijos. ¿Qué tiene que te haya humillado enfrente de tu esposa? No, que mi hijo va a pensar que soy un cobarde. Bueno, entonces no le estás enseñando bien a tu hijo. Porque no es de pelear, sino que es de presentarte más y más como Jesucristo. Y Jesucristo nunca levantó la mano en contra de nadie. Jesucristo nunca maldició a nadie. Jesucristo fue paciente en todo. Y aún siendo paciente y pasando por todo, dice Filipenses capítulo 2, versículo que es 8 y 9, que fue exaltado sobre todo. ¿Se imagina usted? Fue exaltado sobre todo, que ahora está a la diestra del Padre. Y así nosotros también vamos a esperar ese día. Y entra el apóstol Pablo a hablar de la segunda parte. Bueno, no vamos a hablar con este estudio aquí porque ya se me pasó el tiempo. Bueno, me faltan unos cuantos. Pero dice que no debemos darnos por vencidos porque Dios es justo. Este es el segundo punto que Pablo trata aquí. Es del 6 al 10. Porque Dios es justo. Aquí Pablo comienza a hablar sobre la retribución, el pago que va a recibir cada persona. Nosotros como justos, ¿verdad? No sé si usted ha leído el libro de Jeremías, el libro de Habacuc. Jeremías capítulo 13, me parece que los últimos versículos del capítulo 13, Jeremías le está preguntando a Dios. Dios, ¿por qué, siendo yo una persona justa, estoy pasando por lo que estoy pasando? Y si usted conoce la vida de Jeremías, Jeremías pasó por bastante. E incluso se le llama el profeta llorón, porque siempre llorándole a Dios. ¿Por qué? Y Habacuc capítulo 2, versículo 1 adelante, Habacuc también tiene las mismas preguntas. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué siendo tus hijos? ¿Por qué siendo personas que hacemos tu voluntad? ¿Por qué permites que esto nos pase a nosotros? Y es cuando los babilonios ya estaban listos para conquistarlos y hacerles un desastre tremendo allí en la ciudad de Jerusalén. Y en ocasiones nosotros también nos preguntamos de la misma manera. Algo terrible nos pasa en nuestra vida, ¿verdad? Quizás uno de nuestros hijos viene a fallecer. Tuvo un accidente trágico. Inmediatamente, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me quitaste a mi hijo? O quizás hayamos tenido un buen trabajo, estamos sacando buena plata y de repente, ¡pum! Otra vez, Dios, ¿por qué me llevas por este camino de sufrimiento? Que tengo que mirar a mi familia sufrir. Y realmente no están sufriendo, porque Dios les está dando de comer, Dios les tiene una casa y todo, ¿verdad? Pero es que estamos impuestos a lo bueno. Y cuando se nos quita, pues nos duele. Bueno, y hay ejemplos tras ejemplos, hermano. Pero Pablo dice, Dios es justo y va a pagar a cada quien conforme a su obra. Y es lo que los versículos del 6 al 10 nos habla. Dice, a los que no obedecieron a Dios, va a haber una retribución para ellos. El que no obedeció a Dios, rechazó a Dios, ellos van a recibir su pago. Mateo capítulo 25 y versículo 40 en adelante dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí. Eso es lo que Dios le va a decir. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que todo aquel que hace mi voluntad, o la voluntad de mi Padre. O sea que Dios va a pagar a tales personas conforme a sus hechos. Y toda obra, todo hecho que está haciendo la persona, sea bueno o malo, Apocalipsis capítulo 20, versículo que es 12 o 13 por ahí, dice que todo se está escribiendo en un libro. En un libro que se va a abrir en el día de juicio y que conforme a lo que está escrito en ese libro, se va a juzgar, bueno y malo, ¿verdad? Conforme a las obras escritas en ese libro. Así que
No le puede decir a Dios, Señor, no. Mi hijo, ahí está en el libro. Ahora, si hemos hecho cosas malas y nosotros venimos a arrepentirnos ante Dios y nos bautizamos para que los pecados se nos quiten, ¿verdad? Entonces todo eso se va a borrar. Porque Hebreos capítulo 8, versículo 11 y 12 dice que Dios jamás se acordará de nuestros pecados. Cuando yo llegue a hacer esto, Dios dice que jamás se habrá de acordar de mis pecados, de ese punto hacia atrás. Sino que de ese momento en adelante comienza ya una nueva vida. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, bienaventurado el varón, el cual Dios no inculpa de pecado. ¿Estoy poniendo caliente aquí o pagando el condición? Es que estamos hablando del infierno, ¿no? Como le dije a un predicador a un hermano que estaba atrás, hermano, hoy voy a predicar sobre el infierno, sobre lo que abaja del aire acondicionado. Quiero que sientan el calor. Bueno, yo no le dije eso al hermano de aquí, ¿verdad? No le dije yo eso. Anulfo. Arnoldo es mi nombre, ¿verdad? No, yo estaba, ahorita que estaba leyendo en Apocalipsis, ¿verdad? Ahí habla del libro que va a estar todo escrito, ¿verdad? Y cosa que yo no sabía, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios, ¿verdad? Cuando pertenecía a las cosas del mundo, ¿verdad? Yo nunca supe que el Espíritu de Dios estaba en el corazón de cada ser humano, ¿verdad? Sino que ya en Apocalipsis menciona que va a estar escrito todo, ¿verdad? Todo. Sino que es bien fácil, ¿verdad? Dios está en el corazón de cada ser humano, siempre y cuando haces el bien, ¿verdad? Y por eso menciona el libro ¿verdad? Porque Dios se da cuenta de todo lo que hace el ser humano, ¿verdad? Millones y millones de gente, y Dios se da cuenta, ¿por qué? Porque está en el corazón de cada ser humano, siempre y cuando hagas el bien, ¿verdad? Así es. El Espíritu de Dios, según Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que fue soplado en la nariz del hombre, ¿verdad? Y se convirtió en un ser viviente. Esa relación, esa comunión con Dios vino a acotarse cuando el ser humano, Isaías 59, versículo 1 2 dice Dios, yo no me he alejado de ti, sino que tú te has alejado de mí por medio de tus transgresiones y pecados. La mano de Dios, de Jehová Dios, no se ha cortado, sino que siempre ha estado ahí. Pero uno se aparta de Dios cuando peca. Y cuando peca, entonces ya no hay relación con Dios. Porque Dios no puede tener relación con tinieblas. Es lo que existe en la vida de tal persona. Y hasta que se vuelve a bautizar, que vuelve a nacer a una nueva vida, entonces cuando Dios ya se viene a reconciliar con el ser humano. Y en esta reconciliación ya empieza nuevamente la comunión. Pero cuando llega a pecar nuevamente se aparta a Dios. Pero ya no tiene que volver a bautizar, sino que tiene que arrepentirse ante Dios. Y es cierto. ¿Habló de bautizar? Y hay que también entender que, según el verso 8, de que muchas veces mucha gente ha mal entendido de que haciendo buenas obras uno se va a salvar. En parte es cierto, pero aquí según el versículo dice que Dios va a venir a dar tribulación al que no conocía a Dios y ni obedecieron el Evangelio. Claro que las buenas obras son buenas, pero mucha gente que no quiere obedecer a Dios dice, pues yo tengo buenas obras y Dios me va a juzgar por eso. Sí, pero según el versículo es porque si no conoció a Dios ni obedeció al Evangelio. Ahí es donde está la clave. Ahí está el Watson con Dios. Sí, porque Cornelio nos pone en vergüenza a todos nosotros, ¿no? Hechos capítulo 10, versículo 1 dice que Cornelio fue un hombre justo, un hombre que dio limosna, un hombre que se preocupaba, ¿verdad? Pero Dios le dice, te falta algo, Cornelio. Y quiero que mandes a Pedro para que venga a tu casa, para que te predique y te enseñe. ¿Sabes lo que le faltaba? El bautismo. Porque cuando Pedro viene, Hechos capítulo 10, versículo 24, dice que Cornelio tenía toda su casa allí y Pedro le comienza a predicar. Y cuando Pedro le comienza a predicar, entonces se da cuenta Cornelio de que aún siendo hombre bueno y teniendo buenas obras, no era salvo, sino que él tuvo que bautizarse, él y su casa, para poder encontrar la salvación. Y eso es lo que Aurora estaba diciendo. Y yo decía, sí, iba a decir yo que como nos esforzamos, hermanos, para estar siempre agarrados de la mano de Dios,
no falta, pecamos, pero inmediatamente nuestra conciencia nos dice, hay que pedir perdón inmediatamente. Nos da una cachetada. Digo, eso gracias a Dios que nos dice, mientras pueda, hay que pedir perdón. Y qué bueno que la conciencia trabaja en algunos de nosotros todavía, porque hay en algunos que la conciencia ya está bien cauterizada, como dice Timoteo, 1 Timoteo 4:1, está bien cauterizada que ya no le hace nada. A mí le puede explicar, le puede enseñar y ya no le hace nada. Esas personas son peligrosas. Sí. Y por último, porque el tiempo ya me terminó, como le digo, 2 horas. El punto número 3 es porque no debemos darnos por vencidos porque existen personas que oran por nosotros. Versículos 11 al 12. Usted no sabe quién está orando por usted. Si alguien me preguntara a mí, ¿tú oras por la iglesia de Cristo en Edinburgh? Todos los días. ¿Oras por tus ancianos? Todos los días. ¿Por tus diáconos? Todos los días. Todos. Tenemos que constantemente estar orando uno por nosotros. Y este es el punto del apóstol Pablo aquí. Miren, en la oración, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice que debemos de orar por todo hombre, por los que están en eminencia, por los reyes. Eso incluye el presidente, aunque no le guste o le guste, debemos de orar por él. Por todos debemos de orar. Y luego Efesios capítulo 6, versículo 18 dice que debemos de orar por todos los santos, es que debemos de orar por la iglesia. Y luego Pablo dice, y orar por mí también, para que cuando abra yo mi boca pueda hablar con denuedo. Debemos de orar por nuestros predicadores, nuestros ministros, por todos. Santiago capítulo 5, versículo 16, debemos de orar por los enfermos. Solo que la lista es larga. Solo que no se va a acostar, ¿verdad? Y pensar que en unos 5 minutos va a acabar con la oración, porque no. Si la lista está larga, se va a llevar tiempo, se va a quedar dormido primero antes de que acabe. La oración es importante. Debemos de orar sin cesar, dice el apóstol Pablo, en primera a los Tesalonicenses 5:17. Colosenses 4, versículo 1 dice que debemos de perseverar en la oración. Solo que no nos demos por vencidos. ¿Por qué? Porque nosotros somos más que vencedores. Porque tenemos sobre nosotros a un Dios justo. Y porque hay personas que están orando por nosotros. Y vamos a salir adelante, vamos a triunfar adelante. Bueno, el tiempo ya me terminó. Gracias por el tiempo. Gracias por haber sintonizado, los que están sintonizando en esta mañana. Un breve repaso o intermisión y luego regresamos a nuestra segunda parte. Gracias.